dice von der Leyen, estamos en una era de rearme. Y Europa ha iniciado el gasto de 840.000 millones de euros para el programa armamentístico durante los próximos 4 años. ¿No crees que en este contexto de von der Leyen se queda muy corto? Pero es que Europa tampoco puede meter más. O sea, eso tampoco tiene sentido, quiero decir. Si es que volvemos a lo mismo. ¿Sabéis cuál es el problema? Que el aumento de gasto militar es aumento de dependencia de Estados Unidos. ¿Sabéis que desde 2018 hasta ahora no somos más independientes de Estados Unidos? Somos menos independientes. Hemos pasado de que el 35% de las armas que estaban en Europa fueran estadounidenses al 55%. Europa no ha hecho su trabajo. Llevamos 30 o 40 años dependiendo militarmente de la OTAN. Y eso ha hecho que no hayamos desarrollado ni nuestra propia línea de comando europeo, ni un ejército común, ni líneas industriales de material estratégico, porque un caza no hace falta ni que sepáis las piezas que tiene. Os imagináis que tiene cosas muy complicadas. Pues esas cosas complicadas requieren el por qué Estados Unidos no tiene seguridad social. Pues porque tienes que invertir durante décadas en I+D y en industria de última generación para poder producir ciertas cosas. Y esas son las cosas que ganan las guerras actuales. No tener muchos hombres. Porque los hombres los revientas con misiles que puedes producir a gran escala. Entonces, o sea, la situación es esa. Europa, además lo dijo ayer Macron. Y es lo que yo os dije hace unos días. Europa necesita 10 años. 10 años o 15 de adaptación industrial militar. No tenemos nada ya. Ni en el próximo año, ni en los 2 próximos, ni en los 3 próximos. Sin la OTAN somos débiles, porque no tenemos lo suficiente. Y esa es la actual realidad. No hay más. O sea que o tenemos la línea actual de tener un buen proyecto como el que se está proponiendo, pero a la vez en la OTAN, o estamos en bragas. Es que no hay más. ¿Y por qué debería seguir pagando Ucrania? ¿O nos llevamos algo a cambio? A ver, aquí hay muchos motivos diferentes. Primero, que si Rusia invade un territorio que le dé la gana, se lleva terreno y no hacemos nada, es un problema para nosotros, teniendo en cuenta que Rusia es expansionista como Estado. Segundo, que básicamente ya hemos gastado mucho dinero. Si ahora perdemos, es también una ruptura de la seguridad de Europa. Aparte, sí hay tratos. Francia, Alemania y Reino Unido están en una línea de desarrollar pactos comunes industriales con Ucrania. Y, bueno, o sea, más cosas, pero esos son los principales. Los Eurofighters van con gasolina o diésel. La mayoría de piezas de los Eurofighters son estadounidenses. O sea que esa es la info más útil. No era obvio desde el principio que Ucrania iba a perder. La mayoría tampoco, no, pero los críticos sí. O sea, las piezas más críticas del Eurofighter son estadounidenses. De hecho, es lo que pone en el informe de independencia de Europa. O sea, no es verdad. Bueno, pues entonces el informe de seguridad de la Unión Europea mentirá. Literalmente lo tenéis, solo tienes que buscar. Un momento. Si es que creo que lo tengo por aquí. O sea, las piezas más claves, las que tienen que ver con los sistemas de guiado, con lo que tiene que ver con una parte importante de fuselaje, son estadounidenses. O sea, es una manufactura doble. Muchas partes de los chips, muchas partes de los satélites, O sea, yo no sé, es que... El Windows 98. Entonces, bueno, en esa línea, el rearme europeo. In the various meetings in the last few weeks, most recently... Europa ya poniéndose a los pies con proyectos de manufactura, sí, pero no es suficiente. 2 days ago... O sea, si esto no es mi opinión, es lo que dice Europa. O sea, los informes oficiales militares de Europa ya dicen que somos demasiado dependientes de Estados Unidos. Y de hecho que no es que cada vez seamos menos, sino que cada vez somos más. O sea, es lo que pone el informe militar de defensa europeo. Que se tiene muy en cuenta hacia dónde se va y que el objetivo es acabar con eso, pero que eso no se tarda un año. O sea, tienes que coordinar la industria, mejorar el I+D, porque, o sea, tú no tienes esa tecnología muchas veces, porque la tiene Estados Unidos. O
O sea, estar en la OTAN no es solo estar en un sitio en el que si te atacan, te defienden. Es estar en una unión en la que también se comparte información tecnológica. In the various meetings in the last few weeks, most recently 2 days ago in London, the answer from European capitals has been as resounding as it is clear. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. And this is why today I have written a letter to the leaders ahead of Thursday's European Council. This is why we are here together today. I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe plan. This set of proposals focuses on how to use all the financial levers at our disposal in order to help member states to quickly and significantly increase expenditures in defense capabilities, urgently now, but also over a longer period of time over this decade. Hemos vuelto al periodo, a un pseudo periodo de entreguerras, básicamente. O sea, ahora pues Europa tiene, de verdad, por desgracia, tal vez esto es lo que promueva que Europa espabile, que por fin nos salgamos de los lazos a largo plazo con Estados Unidos. Pero van a tocar eso, 10 años. Y no sé si vamos a llegar. Esto es otro tema. Si Europa... Es que estamos en una triada muy complicada, porque hay una parte europea que no quiere esto, que es la extrema derecha y que son sobre todo, pues, o corrientes más a favor de Rusia o corrientes más a favor de Estados Unidos. Entonces, críticamente hablando, solo hay 5 años económicos y públicos para que Europa pueda proveer a la población un crecimiento de las mejoras de vida. O sea que no es solo... No da tiempo, quiero decir. O sea, no es solo una baza, no es solo una cuestión militar. Es que como Europa no mejore la calidad de vida de la actual generación y de la anterior, no es viable. No es viable. Porque además, si aumenta el poder de la extrema derecha, no va a querer aceptar este plan. Porque evidentemente va en la lógica de que precisamente lo que quieren no es que Europa sea más fuerte, sino lo contrario. Que a ver, al menos están tomando decisiones. Yo no soy pesimista. Y tal vez, si se hace con que haya un mínimo trabajo, quiero decir, estos años, porque hay márgenes hasta 2029, con que haya un mínimo margen de trabajo, tal vez nos quedemos igual que en las anteriores. La extrema derecha seguirá teniendo un papel importante, pero tal vez no tan grande. Viendo la línea del norte, por ejemplo, con una de las cuestiones a nivel narrativo que es la inmigración, la mayoría de países del norte ya se ha puesto de acuerdo. O sea, de hecho, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca se han vuelto los países más apoyados a nivel socialdemócrata y los más antiinmigratorios. Tal vez eso pinche un poco la burbuja narrativa de la extrema derecha. También el tema de acabar con la línea ecologista pueda promover un poco el desarrollo industrial otra vez. Sin más, o simplemente es que la política europea hecha los últimos 10, 15 años no ha sido buena. Y ha sido una política que no estaba mal, ideológicamente hablando, siendo que yo soy progresista, no me ha parecido que estuviera moralmente mal, pero que no estaba realistamente bien hecha. O sea, todo lo que se ha querido hacer nos ha llevado a este punto. Que es un punto de no estar preparados. Porque no tenemos un buen punto industrial, porque la transición no se hizo pronto y se ha hecho a duras penas con el tema de la crisis energética, con la guerra. Muchas políticas ecológicas que se han hecho en sector primario y secundario, bueno, primario sobre todo, no han ido bien a nuestra productividad, lo que ha hecho que muchas empresas se vean a Estados Unidos. Es que al final Europa se acaba de dar en la cara con vivir en un mundo capitalista y querer ser demasiado bueno para un mundo capitalista. Entonces, para que Europa pueda ser lo que quiere ser, primero necesita esa autonomía. O sea, Europa primero tiene que tener su ejército, tiene que tener su industria y entonces tiene que plantear en base a eso, no quitándolo, en base a eso, en construir sobre eso.
O sea, tener tu industria y entonces plantear cómo hacer que esa industria sea lo más sostenible posible. Pero claro, no, o sea, cambiar campos de olivos por paneles solares, bueno, eso lo está pasando muy marginalmente. Que yo sepa, el territorio quitado a campos de cultivo en España es del 4%. O sea que no mintáis tampoco. Si ya no encontré en Europa el aliado perfecto para competir al gigante norteamericano, no en el estado actual. Vuelvo a lo mismo. Rusia, China y Estados Unidos son tres imperios internacionales que tienen muy claro cuál es su política. Sobre todo China, que tiene política enfocada a un plazo largo, no como Europa. ¿Eso qué implica? Europa tiene varios retos. Militarmente la dependencia de Estados Unidos, energéticamente la dependencia de Rusia y económicamente la dependencia de China. ¿Eso qué significa? Pues que Europa necesita crear fuentes sostenibles de energía que no dependan del gas ruso, que necesita tener una industria que no pueda ser destruida por la industria china y que tenga una industria militar y un ejército que no dependa de Estados Unidos. Básicamente. Entonces, esa situación abre a que si tú ahora le abres las puertas mucho a China, te revienta el sector automotriz. Y el sector automotriz no va a generar empleos en Europa. Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Quiero decir, uno de los sectores que más empleo genera en Europa es el sector de los coches. Pero si empezamos a importar coches chinos, esos coches se hacen en China, con mano de obra china, con beneficios chinos. Es decir, que todos los empleos que ahora se generan, por ejemplo, en España, que es el segundo productor de coches de Europa, o en Alemania, se pierden. Por eso cuando se votó en Europa poner aranceles al coche chino, España se abstuvo y Alemania votó en contra. Porque no nos beneficia. Al consumidor sí, pero es un poco... ¿Cómo decirlo? Es como cuando Uber te ofrece un precio barato y como consumidor estás muy contento y lo que hace es reventar sectores paralelos y después te sube los costes. Lo mismo. O sea, si el sector automovilístico chino llega a Europa, te revienta la producción local y cuando pasa el tiempo te sube los precios. Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, para los europeos es importante tener industria local que dé de comer a los locales, que se produzca localmente y que haga una economía circular a nivel local. Lo más preferible posible. Pero, claro, China se ha comido a Europa en eso. O sea, Europa ha fracasado en su ímpetu... Porque Europa ha vivido pues en el globalismo comercial, en el que todo el mundo somos amiguitos y nos intercambiamos cosas y mira, permito que hagas un genocidio a cambio de petróleo, pues porque me interesa para tener mi dependencia energética. Por eso Azerbaiyán puede hacer una limpieza en el Nagorno-Karabaj sin que Europa diga nada, porque Azerbaiyán es uno de los principales exportadores de gas. Y como nos metamos en eso y nos corten el gas, entonces la dependencia energética de Europa hace que los precios suban, que los europeos vivan peor y que por lo tanto no podamos tener voz en asuntos internacionales que son claves para el desarrollo de nuestra moral europea. Eso también pasa con China. Si empezamos a tener una gran dependencia de China en el sector clave, como es la energía renovable, el coche, la movilidad y otros, si China empieza, por ejemplo, a tomar de forma violenta, porque no es descartable. O sea, yo tengo una visión relativamente positiva sobre muchas cosas que hace China, pero todos los imperios son potencialmente e esencialmente invasivos. O sea, la única diferencia que podría tener Europa es que por un afán moral, progresista y humanista de que hemos vivido tantas guerras mundiales, la guerra de los 100 años, que si llevamos viviendo miles de años de guerra, pues igual nuestra idiosincrasia histórica nos dice, oye, pues igual no deberíamos hacer esto y deberíamos ser más como una... ¿Qué es lo que ha intentado ser Europa? Malamente, pero... Entonces, es lo que hablamos. ¿Europa quiere ser un actor moral en el cambio climático? Pues tiene que tener su industria. Porque en el momento en el que la industria del propio Europa depende de otro país, no es ningún actor relevante. Lo mismo con África. ¿Queremos que África sea un lugar seguro donde Boko Haram y, por ejemplo, las milicias rusas que ayudan a dar golpes de Estado, eso no ocurra? ¿O queremos evitar que haya...? Pues lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, parar los pies a Francia. Evitar que Francia siga interviniendo en los países y creando descontento y utilizar un ejército europeo para crear líneas pacíficas en esos lugares. Luchar contra los grupos terroristas y normalizar las relaciones con África, porque eso es el continente que más estratégicamente nos puede llevar a un problema a largo plazo. Ya no por el tema de la inmigración,
sino por los impactos irremediables que va a tener el cambio climático. Que yo esto no lo suelo meter porque sé que no vamos a poder evitarlo, pero va a tener consecuencias, ya las tiene. O sea, el precio del cacao, el precio de la naranja, el precio de un montón de productos agrícolas está en precio récord porque entre el cambio climático, la peste, la peste, hablo de las enfermedades agrícolas, y diferentes cosas, eso va a tener una consecuencia. La sequía lleva a la migración masiva, eso lleva a conflictos, que suele llevar a guerras, a conflictos raciales, y lo único que puede evitar eso en este momento es Europa. No hay más. O sea, no hay más. O sea, el único y al que más le puede afectar que no lo hagamos es a nosotros. O sea, el que va a recibir las oleadas de migración masiva incapaz de controlar, porque son de miles de... Estamos hablando de... No de miles, pero estamos hablando de decenas de millones de personas. Y quien va... Y hacia dónde van a ir es hacia Europa. No van a ir a Estados Unidos. No van a ir a Rusia. Porque no les va a dejar Turquía. Van a ir a Europa. ¿Y a quién afecta más que las excolonias, cuya dependencia actual sigue siendo mayoritaria de Francia e Inglaterra, empiezan a tener problemas en África? A Europa. Es que tenemos un modelo insostenible. Entonces Europa tiene que tomar decisiones importantes, y esas decisiones importantes son decisiones en las que en la mayoría de casos no es poner en segunda al consumidor, sino a la élite. O sea, Europa tiene que decir a la élite industrial que se relaje un poco, porque si no tiene un modelo relevante y no se sacrifica pagando impuestos o en otras ciertas estructuras creando empleo local, vamos a tener un problema. Y ese problema les va a afectar a ellos. O sea, BMW... el grupo Volkswagen es el primero que se está empezando a ver con esas y la cantidad de actos sociales que están empezando a hacer han aumentado. Entonces, a las empresas no les importa aportar a la economía política y común local hasta que no se ven en un momento en el que ven que pueden perder su hegemonía. Porque la élite europea sabe que puede perder su hegemonía. O sea, el grupo Volkswagen sabe que como siga así, BYD les come, o Stellantis, o otros grupos que son mucho más competitivos. O sea... Entonces, ahí estamos en esa línea. Y la propuesta de la Comisión en tema armamentístico es más margen fiscal para la financiación pública nacional de defensa, bajar impuestos, un nuevo instrumento de préstamo a los países de la Unión Europea para las capacidades de defensa más necesarias. Esto habrá que ver cómo funciona. No sé si será mediante bonos europeos. Uso más flexible de la financiación de la Unión Europea para inversores en defensa. Y más capital privado movilizado a través del Banco Europeo de Inversiones. Eso, pues estamos en la era del rearme y Europa está dispuesta a aumentar masivamente el gasto en defensa. Es el momento de Europa y debemos estar a la altura. El BEI lo preside Calviño, además, es cierto. O sea, el BEI está presidido por una española. Que nos den perras. Ahora es donde el PSOE debería jugar bien sus cartas. Y esas cartas son promocionar a Indra y Navantia, desarrollar... que eso nos vendría bien. O sea, porque básicamente es muchísimo empleo a nivel... O sea, básicamente va a pasar como en Estados Unidos, que los ingenieros dicen... Ay, no me parece moral producir armas. Y de repente llega Lockheed Martin y te ofrece un salario de $200.000 al año y dices, uy, bueno. Pues claro, o sea, en España probablemente vayamos a esa línea. Al que las empresas empiecen a contratar ingenieros y empiezan a contratar a líneas para empezar a producir armamento. Y España, de verdad, no está mal posicionada. La cosa es ver cómo la sociedad española afronta esta situación. Me gustaría ver encuestas, porque no tengo ni idea. No sé. Sé que el PP, el PSOE y Vox están a favor de aumentar el gasto militar, que son la mayoría de la sociedad. Supongo que la izquierda en esto se rezagará. No creo que este escenario actual beneficie a la izquierda, la verdad. Sobre todo viendo cómo se mueve la narrativa en los medios de comunicación. No sé si habéis visto los medios de comunicación hablando de este tema, pero todos son bastante belicistas. O sea, al menos algún tertuliano, lo que es la línea general es belicista y pro-europea, en plan, hay que pagar a Putin, tal y cual. O sea que yo creo que ya el Estado se está preparando. Porque ya os digo, yo os hablo de forma franca, a mí no me financia nada y me suda la polla. Yo os digo, o sea, igual que analizo por qué Vox puede hacer mal y esto y lo otro, os digo lo que los datos me indican. Lo que pasa es que la mayoría de personas en política no toman decisiones en base a datos, porque si no viviríamos en la jauja. Sino que va en cuestión a narrativas. Y para poder
convencer a la gente a aumentar el gasto militar y que meterles miedo. Eso es lo que ha querido hacer. Por eso os digo que no os emparanoyéis, porque eso es parte de la lógica del miedo militar. Por eso no me parece bien a nivel narrativo, porque al final lo que se está haciendo es meter miedo de que va a haber españoles en el frente. ¿En qué contexto? Cuando en Europa hay 1.200.000 soldados profesionales, vas a ir tú, Paco, que no has tocado un arma en tu vida, al frente contra soldados profesionales. ¿Eres tonto? No, no vas a ir al frente, no tiene sentido. O sea, Europa tiene más militares en reserva que Rusia para luchar en un frente, no tiene sentido. O sea, no hay que decir tonterías. No hay que meter miedo a la gente. O sea, nadie de este chat va a ir a la guerra a menos que sea una guerra nuclear. Y en ese escenario ya no os preocupa ir al frente. Porque si hay un escenario de guerra nuclear, el problema va a ser otro. Entonces, la situación actual es una situación de gasto, es una situación de que todo ese ejército profesional, que lo lleva siendo mucho tiempo, tenga las armas y tenga el equipo para poder afrontar esa situación. A lo mejor hay militar en el chat. Bueno, pero entonces ya sabe. Es su trabajo. O sea, se metió a eso, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Europa hace ya un año y pico, que lo dijimos aquí, que iba a empezar la narrativa del miedo, que si Rusia va a llegar a Berlín. Rusia no va a llegar a Berlín. O sea, Rusia podría llegar a lo máximo a Moldavia, podría empezar a intentar entrar en ciertas zonas, pero no va a llegar a Berlín, porque entraría en una guerra con la OTAN. Si la OTAN no existe, ahí el análisis cambia, pero de momento no. O sea, ¿que Rusia puede invadir completamente Ucrania? Pues poder por poder. Si de repente hay una propuesta a nivel militar y Rusia pasa de una operación especial a una guerra total, pues bueno. En los Bálticos hay países que están en riesgo. Porque hay países que no están... bueno, están todos en la OTAN, creo, menos un par, pero bueno. Total, que hay una cuestión de meter miedo a la gente para convencerla, que es lo que me parece mal, o sea... a ver, también entiendo que no hemos creado, igual que Europa no ha creado el escenario para poder hacer políticas que son necesarias para su propia defensa, pues tampoco ha sido capaz de tener un debate sosegado en una democracia. O sea, la polarización en Europa está en su momento récord, porque también los políticos se han dedicado a mentir sistemáticamente para ocultar sus errores y ya a la gente no se le puede convencer teniendo un debate sosegado. No se puede, no funciona así. O sea, ahora mismo, para poder convencer a la gente a aumentar el gasto militar, hay que engañarlas, meterles miedo para que digan, uy, no quiero ir al frente, así que vamos a aumentar el gasto militar para que vayan otros. Eso es literalmente lo que está haciendo los medios, ¿vale? Y así a aumentar la aprobación y pues como se hizo con la OTAN. Cuando España entró en la OTAN se hizo esto. O sea, si tenéis cierta edad no os va a ser ninguna sorpresa, porque en España era OTAN no, OTAN no, OTAN no. Todo el PSOE de la izquierda decía que la OTAN no, y de repente un día para otro y ahora OTAN sí, porque esto y por lo otro. Y normalmente era una cuestión de miedo y era un discurso que... ¿Crees que llegan a Moldavia? Seguro. A ver, a Transnistria. Entonces... esa situación es la que estamos enfrentando. Y por eso también, yo qué sé, a mí me parece que es importante, sobre todo porque para que no entréis en una conspiranoia. Porque, o sea, la mayoría de movimientos suelen estar relativamente. O sea, la perspectiva normal, que es normal, o sea, porque es la que. Pero Putin no. O sea, Rusia no es Putin. Y Estados Unidos no es Trump. Detrás de Putin hay una gran cantidad de oligarcas económicos, un equipo enorme de analistas, inteligencia internacional. Hay un montón de miles de personas que las decisiones, puedan ser más o menos lógicas, tienen un recorrido. Lo mismo con Trump y lo mismo con la mayoría. No vivimos ya en la época tribal política de... No estamos en el siglo XIV, ¿vale? O sea, la mayoría de medidas, parezcan o no más o menos irracionales, suelen tener cierto sentido. Que después siempre hay gente que se vuelve loca. Pero que ya os digo que por cómo están diseñados la mayoría de países del mundo, si un tío se vuelve loco, normalmente el resto no le sigue, sino que probablemente te claven un cuchillo en el cuello antes. O sea, no es algo que tienda a pasar. Pero bueno, o sea, nunca se sabe igualmente, quiero decir. Pero lo más probable es que no. Entonces esa situación es la que tenemos ahora. Europa, pues yo creo que va en buen camino, la verdad. O sea, Europa está haciendo lo que tenía que hacer, pero lo tendrá que hacer bien. Yo espero que con todo lo que están diciendo públicamente, que es bastante greedy, Europa no ha solido ser tan hostil. Y Europa ha dicho que hay que alejarse de Estados Unidos. La mayoría de líderes han dicho públicamente que hay que mantenerse cerca de Estados Unidos, pero que hay que replantear o hay que buscar un nuevo líder en el mundo. O sea, Europa lo tiene claro, ahora tiene que actuar. El problema es que no actuemos, pero... Entonces... Esa es la situación. Entonces, pues eso, Estados Unidos está en un escenario de recesión. Europa le ha venido bien, a nivel, al menos la bolsa europea se acaba de recuperar de la crisis del 2008. Gracias a la inversión en
o sea, acabamos de, bueno, en este periodo, gracias al aumento de inversión de capitales en empresas armamentísticas, pues la bolsa acaba de romper, o sea, si invertiste en el 2000, acabas de recuperar el dinero que invertiste hace 20 años. Si invertiste en la bolsa a nivel europeo, quiero decir, o sea, en todas. El break-even.